Hey, ¿qué pasa, fractales? Vamos con el vídeo de esta semana, semana más cortita porque hoy lunes que estoy grabando es el día de Martin Luther King ahí en Estados Unidos, entonces los mercados están cerrados, menos las cripto, que es al final el mercado 24/7 y nada, muchas cosas que comentar en cuanto a los mercados que no son cripto. Porque al final, bueno, siempre tratamos las cripto como una temática dentro del mercado, ¿no? Además que tienen su mercado aparte. Pero bueno, semana muy interesante porque, pues eso, después de, desde principios de diciembre, mediados de diciembre, que hemos estado en un mercado pues un poquito más guarrete, ¿no? Sin una dirección clara, entonces tampoco poder posicionarnos muy agresivamente y esos momentos en los que podemos hacer ese progreso en la cuenta, pero bueno, vemos que el Market Cycle Count está en un +3, es decir, parece que podemos estar potencialmente iniciar estas tendencias donde digo que podemos hacer progreso en la cuenta, ¿no? Donde tenemos ese mercado en una tendencia clara, ¿no? Por encima de la media de 20 días, la media de 50, de 20, de 10 y de 5 ordenadas en ese orden, valga la redundancia, perfecto y con esa dirección alcista, ¿no? Al final haciendo esos higher lows y esos higher highs, que es la naturaleza de las tendencias. Y nada, como digo, el S&P pues empezábamos la semana yéndonos abajo, haciendo un nuevo mínimo, un nuevo lower low, pero al final hemos tenido una muy buena respuesta y como digo, recuperando esa media de 50 días y el Market Cycle Count pues igualmente volviéndose positivo, ¿no? Además, en el semanal también hemos tenido una vela muy buena, ¿no? Como digo, empezando la semana a la baja y acabando pues recuperando medias y en la zona alta. Tanto el S&P como el Nasdaq, pues un comportamiento similar, ¿no? Haciéndolo muy bien. Y yo pues un 40% de la cuenta invertido. Es verdad que hemos tomado algunos stop loss. Han sido un 0,88 de la cuenta de pérdidas realizadas. Y nada, y luego tengo una posición en Tesla y una posición en MSTR que ahora veremos, porque al final, pues eso, es ir buscando esa exposición progresiva al mercado, ¿no? Para poder, obviamente, pues intentar posicionarnos lo máximo posible a lo que es el inicio de la tendencia, ¿no? Pero sobre todo eso, ir recopilando ese feedback del mercado de, vale, están funcionando los trades, no están funcionando, si están funcionando, pues poder pisar el acelerador y estar aumentando ese riesgo, ¿no? Progresivamente. Luego, pues eso, al final las temáticas más potentes están siendo pues todo lo relacionado con las criptomonedas, sobre todo. Es verdad que todavía no hay un breadth, porque por ejemplo, yo hay un scan que hago, que es 20% en 5 días, ¿no? Un movimiento del 20% en 5 días y todavía no hay muchas acciones, es decir, ese breadth del que hablamos, esa ventana de oportunidad todavía no es muy extensa, pero bueno, como digo, ir posicionándonos e ir recopilando feedback. Ahora comentaremos Tesla más en profundidad, pero bueno, por ejemplo, tenemos Amazon que haciéndolo muy bien y dejándonos esta base que la verdad que tiene muy buena pinta para poder potencialmente estar rompiendo. Luego Microsoft, pues también buen comportamiento. Tenemos Google que igual está en zona de máximos históricos. Tuvimos esta expansión además con volumen y con ese historia detrás de pues eso, ordenadores cuánticos, robótico, inteligencia artificial. Y hemos ido dejando higher lows y tenemos una base que también es muy muy bonita. Y bueno, Nvidia también tiene el gráfico semanal que aunque bueno, llevamos consolidando muchos meses y no está siendo realmente una líder, pero bueno, aguantando esos niveles, luego Meta más de lo mismo, aunque tradea un poco choppy y al final pues llevamos en estos rangos de los 500-600 dólares muchos meses, pero igual aguantando en la zona alta y parece que puede estar preparándose para romper.
Y luego pues Apple igual, parecía que rompía, falló ese breakout, pero bueno, ahora potencialmente está dejando un higher low con respecto a zonas anteriores y al final pues eso, mientras estas megacaps no estén en una tendencia bajista, pues aunque no las vayamos a tradear, está bien verlas eh, más o menos, pues eso, que los gráficos son sanos y las tendencias a largo plazo igualmente son sanas, ¿no? Y nosotros pues ahí poder enfocarnos en las empresas que nos van a dar ese mayor retorno. Luego también comentando pues un poco estos indicadores del breadth, eso, el short term, bueno, el ratio de 5 de empresas por encima de la media de 5 días, que es un poco para ver el FOMO, pues estamos en ese rango en la zona alta, en ese rango alto, y probablemente, o lo más sano sería que el mercado, pues eso, estuviese consolidando 2 3 días, que quitásemos esta euforia del mercado y potencialmente ahí, pues, poder estar añadiendo algo de exposición al mercado. Luego, eso, el Market Monitor de Padrid, pues también parece que está pasando de esos días de distribución a más días de acumulación y eso pues al final es lo que queremos ver para que esos breakouts tengan la probabilidad de estar teniendo el follow through, que al final es pues eso, que las roturas están funcionando, están teniendo continuación y podemos hacer dinero, ¿no? Como digo, por un lado tenemos MSTR, ¿no? Que al final, pues, eso, es como estar tradeando el Bitcoin, pero con mayor movimiento. Y esta semana, pues, tenemos una vela que se llama Engulfing Bar, porque eso, rompíamos los mínimos de la semana anterior o de la vela anterior y acaba entrando una demanda muy fuerte y acabamos cerrando por encima de los máximos de la semana anterior y en los máximos de esta semana. Bueno, tenemos un activo que se hace un 200 y pico por ciento, que viene a consolidar, mientras el Bitcoin está igualmente consolidando. Y nada, y esta semana pues parecía que despertaba, ¿no? Empezábamos la semana viniéndonos a la baja después de esta entrada de demanda. ¿Y qué pasa? Que estábamos dejando un mínimo mayor con respecto a esta zona, es decir, un higher low, mientras el Bitcoin sí que hacía un shakeout, pero perdiendo los mínimos estos, ¿no? Que de hecho fue el día que estaba, el momento que estaba grabando el vídeo, estaba rompiendo muy fuerte, pero al final acaba siendo un shakeout y se fue para arriba, ¿no? Y nada, eso, MSTR pues mostrando esa fuerza relativa como en esta zona de aquí, ¿no? Antes de hacerse un 200%, mientras el Bitcoin se ha hecho un 30%, y al final pues eso es en lo que queremos posicionarnos y que nos esté llamando la atención en esta zona para poder estar posicionándonos lo más pronto posible en la tendencia, ¿no? Y de hecho, si vais a mi Twitter, he hecho un estudio de cómo poder estar comprando en este día, ¿no? Porque tenemos, pues eso, una expansión del 18% y este hubiese sido el mejor punto de risk reward. Yo al final acabé comprando en este día y potencialmente va a ser una buena compra porque eso, el Bitcoin se está haciendo un más 7% mientras el mercado está cerrado, entonces pues probable y rompiendo, ha estado haciendo nuevos máximos, ahora veremos. Pero ya probablemente pues MSTR abrirá con ese gap al alza, ¿no? Y lo bueno es que tengo pues una posición del 20% y con la idea de pues eso, en esos pullbacks, en esas banderitas, ¿no? Después de haber estado estudiando esta tendencia y haberla tradeado, pues ir añadiéndole a la posición. Eh, y nada, y la otra posición pues que tenemos es Tesla, que nada, estamos igual en zona de máximos históricos, ¿no? Después de hacernos un ciento y pico por ciento, pues llevamos 4, 5, 6 semanas consolidando. Es verdad que ha habido un tanto de volatilidad, al final acompañada pues de esa presión del mercado. Yo es verdad que tengo una posición desde esta zona, luego añadí en esta zona, acabé vendiendo bastante, entre comillas, en fortaleza, porque fue en esa zona del máximo, pero aguantando una parte de la posición durante todo este pullback, ¿no? Porque al final tenía algo de colchón. Y igualmente empezábamos la semana pues con esta vela muy buena y preparados para ese wedge pop, ¿no? Esa recuperación
de las medias y potencialmente pues estar creando la parte derecha de esta base. Es verdad que aquí intenté en el gap, pero acabo rechazando. Al día siguiente muy buen price action, dejaba un inside day y el viernes pues rompía ese inside day igualmente con un gap, pero al final acabó cerrando en la zona baja y igual entré con una posición del 20% y acabé cerrando la mitad de esa posición, pues eso, porque no me gustó mucho el cierre y para quitar un poco de riesgo, ¿no? Porque al final, pues eso, estamos en un mercado un poquito choppy y de momento pues no tenemos ese beneficio de la duda, ¿no? A las entradas y a darles algo de margen a las acciones. Y es verdad que, por ejemplo, este día igualmente fue un cierre muy feo, que parecía que esa rotura no iba a funcionar y al día siguiente tuvimos esa, ese expectation breaker, ¿no? Y yéndonos al alza. Entonces, pues por eso decidí dejar un poco de la mitad de la posición porque potencialmente, pues eso, Tesla puede ser una de las líderes y quiero tener una buena posición en ella. Y nada, bueno, estas son las dos empresas que tenemos, igualmente al loro para poder estar añadiendo. Y luego es verdad que tenemos pues las semiconductores que... A ver si consigo poner el gráfico de las semiconductores que al final llevamos en este rango potencial Stage 3 o pues eso, simplemente una base durante varios meses, que parece que rompíamos a la baja no podíamos, que parecía que rompíamos al alza tampoco podíamos, pero bueno, esta semana hemos vuelto a aguantar en esta zona de la media de 150 días, en este caso la de 30 semanas y la de 200 días y 50, y hemos vuelto a irnos a esa zona alta y ahora pues a ver si podemos tener esa continuación, ¿no? Lo bueno es que estamos mostrando fuerza relativa versus el mercado y hay muchas acciones individuales dentro de este... De este grupo, pues por ejemplo, CRDO, después de ese gap alcista y el mercado que ha estado guarro, simplemente ha estado dejando esta banderita, higher lows, y nada, y el viernes pues intentando nuevos máximos históricos. Luego tenemos Marvel que más de lo mismo, ¿no? Intentando nuevos máximos, SMTC más de lo mismo. Entonces, pues ahí por ese lado nos están intentando decir algo, ¿no? Nos está dando algo de información el mercado. Entonces, pues eso. Yo tengo, pues eso, porque están potencialmente preparadas para esa rotura, pues Upgo, que igualmente haciéndolo muy bien desde de estos resultados, con muchísimo volumen, dejándonos higher lows, y ahora pues eso, lista para un inside day. Es verdad que, como digo, eh, al final tenemos CRDO, SMTC y demás un tanto extendidas y el mercado pues también entre comillas podría, como hemos visto, ese ratio de 5 días, podríamos ver algo de pullback, pero bueno, al final tenemos un inside day que nos puede estar permitiendo manejar el riesgo y al final pues reaccionaremos a la información que nos está dando el precio, ¿no? Si coge el martes y empieza a romper, pues hay que intentarlo, ¿no? Porque siempre estar buscando o tener en mente ese riesgo-beneficio, ¿no? De estoy arriesgando 2 o 3% para poder estar ganando un 20 o un 30%. Y luego tenemos A-Lab que nada, más de lo mismo, ¿no? Tenemos pues un market leader absoluto, tenemos una empresa súper nueva, semiconductores, mueve muchísimo volumen, también temática de la inteligencia artificial detrás. Y eso, esa nueva empresa, ese Hipobase, que se hace un más 230%, rompiendo a máximos históricos con muchísimo volumen. Y al final eso, estamos en una tendencia alcista y las tendencias son la fuerza más potente o la mayor fuerza del mercado, ¿no? Y tienden a seguir. Y lo único, pues eso, que tenemos que hacer esa expansión, ese tight trade, esa expansión, esa contracción. Y nada, y esta semana pues tenemos ese primer toque que ni siquiera ha llegado a tocar de la media de 10 semanas. Y nada, pues el viernes nos dejó un Inside Day. Igualmente, pues eso,
nos está dejando gestionar el riesgo de forma ceñida, un 5%, pues para potencialmente estar haciendo un 50%, ¿no? En las próximas semanas o meses. Y nada, igualmente, es verdad que ha estado mostrando algo de fuerza, algo de debilidad relativa con respecto al resto del sector, pero bueno, al final ha estado siendo una de las líderes y creo que puede merecer la pena eh, pues el tradearla, ¿no? Y como digo, sí, depende de la información que nos esté dando el mercado. Y luego, por ejemplo, también tenemos a RM que lleva muchos meses muerta, pero es verdad que es un activo que es capaz de hacerlo muy bien, ¿no? En pocas semanas, de doblarse, y llevamos pues dejando esta base mientras los semiconductores han estado también medio muertos. Y nada, y me gusta que al final estábamos dejando higher lows, ¿no? Mínimos mayores con respecto a zonas anteriores, y luego estas últimas semanas hemos hecho ese undercut, ese shakeout, que al final es lo que le da un poquito de fuel también a potenciales movimientos, y estamos pues en esta zona de oferta que me puede estar pareciendo interesante, ¿no? Además también hemos entrado en esa fase de fuerza relativa, por lo que puede ser una empresa que también lo haga muy bien, más si se pone de cara, ¿no? Pues eso, las semiconductores. Entonces me gustaría, también la tengo al loro para ver si puede dejar un rango ceñidito y que nos deje gestionar el riesgo. Y luego, pues otra de las que tengo en el foco, pues tenemos Oclo, ¿no? Que tenemos esa temática un poco de ciencia ficción de los small nuclear reactors, de, pues eso, cómo dar una energía sostenible, mucho más escalable y a un coste menor, ¿no? Con la fisión del uranio. Y nada, pues eso, tenemos una temática que está comprando el mercado. ¿Y por qué? Porque están metiéndole muchísima pasta, ¿no? Tradea 355 millones de media, muchísimo volumen, se la llevan un 200% y lleva pues eso, un par de meses eh, consolidando, encontrando ese soporte en la zona de los 17, que se la llevan para abajo pero se la acaban llevando para arriba, y ahora pues eso, está intentando romper a máximos. De hecho, a inicios de diciembre, que se levantó un poco esa presión, y pues eso, ya las cripto empezaron a despertar, y tanto GEP, VST y VRT, que son las de energía, ya han estado liderando estas últimas semanas. Si iban para arriba, pues esta intentaba romper, pero al final hemos tenido ese fail breakout. ¿Y qué pasa? Que ha acabado cerrando la semana pues en zona de máximos. Para mí era accionable el mismo viernes, ¿no? Porque pues eso, tenemos esa rotura, esa falsa rotura, y, y esa falsa también rotura pero a la baja, ¿no? Porque acaba dejando un higher low con respecto a esta zona y aguantando esa media de 50 días. Y como digo, para mí fue accionable el viernes, aunque no la llegué a tradear, pues eso, sí que la tuve en el radar, pero MSTR y Tesla al final son esas liquid leaders. Y es verdad que además esta también tuvo mucha volatilidad, pero acabó cerrando muy bien, ¿no? Un más 7%, un DCR del 70%. Y me parece que, a ver, igualmente me gustaría ver que dejase un día o 2 días ceñiditos para poder gestionarlo mejor, pero eso, si está rompiendo los $27 con fuerza, creo que puede tener ya ese movimiento explosivo, potencialmente estar dando inicio a esa nueva tendencia, ¿no? Y luego, pues nada, otras acciones que tengo en el radar, pues nada, comentamos el Nasdaq, que más de lo mismo que el S&P, ha encontrado soporte en esta zona de anteriores máximos históricos y la media de 20 semanas, que lleva siendo esa media de soporte de toda la tendencia, ¿no? De todo el bull market desde que empezamos en enero de 2023. Bueno, esta zona de marzo fue ese primer higher low con respecto a esa primera rotura que empezamos el bull market, como digo. Luego en septiembre, octubre y noviembre de 2023 tuvimos esta corrección. Y igualmente en la zona de 20 semanas nos vamos para arriba. Luego en abril de 2024 también tenemos ese periodo de corrección, aguantamos esa zona. En julio-agosto, aquí es verdad que tuvimos ese washout, pero bueno, rápido a vivir otra vez por encima de esa media. Y como digo, ahora pues eso, potencialmente estamos aguantando, y a ver si podemos dar pie
a una nueva tendencia clara, ¿no? Y como digo, muy buen price action porque rompimos esos mínimos de la semana pasada y acabamos cerrando en zona de máximos. Luego tenemos Reddit, que pues eso, al final también una de las líderes, ¿por qué? Porque tiene muchísima liquidez, mueve muchísimo dinero, es una empresa recién salida a bolsa que rompe máximos históricos y que se hace un 200%, ¿no? Y después de hacerse un 200%, pues simplemente corrige un 14%. Eso significa, y con muy poquito volumen, eso significa que los institucionales han estado acumulando durante toda la subida y y cuando el mercado pues tiene esa presión, dejan de acumular, pero tampoco hay oferta. Es decir, no hay nadie que esté queriendo, o casi nadie, que quiera estar vendiendo sus acciones. Entonces, pues nada, esto simplemente va a necesitar que entre un poquito de demanda pues para poder continuar esa tendencia, ¿no? Como digo, al final subimos en escaleras, tenemos expansión, necesitamos contracción. Expansión, necesitamos contracción. ¿Y dónde venimos a hacer la contracción? Pues eso, a las medias de referencia institucional. En este caso, pues la media de 10 semanas. Y en cuanto al gráfico diario, pues eso, tenemos este mega gap, desde entonces nos hacemos un 70% y como digo, pues estamos dejando esta flat base que me recuerda mucho a la de HEP y es verdad que el viernes era accionable este Inside Day, pero eso, igualmente, algo volatilidad, no fue el mejor cierre, entonces me gustaría incluso ver un último shakeout, que dejamos un higher low con respecto a esta zona. De hecho, estaré al loro para ver si podemos entrar y luego añadirle pues en esa potencial rotura de los 180, 187 y ver esa nueva tendencia, ¿no? Al final lo que queremos es estar en estas tendencias que son claras, ¿no? Estos periodos pues son un poquito más choppy, porque aquí, por ejemplo, tienes una base de un par de semanas, tienes este Inside Day, entras, parece que intenta romper, pero al final se viene abajo, ¿no? Aquí igualmente tenemos este shakeout en la media de 50, tenemos la media de 20 como resistencia, podemos estar entrando aquí, pero rompe y se vuelve a venir abajo, probablemente te eche, aquí te echa. Entonces, eso es a lo que me refiero con esos periodos choppy. Al final, cuando tenemos una tendencia clara, pues aquí tenemos esa super expansión, un más 50% en un par de sesiones, venimos a hacer ese pullback, aquí podemos estar entrando y ya no volvemos a ver este precio. Tenemos esa expansión, se viene la contracción, dejamos un inside day que es accionable, igualmente otra vez esa expansión que ya no volvemos a ver este precio. En esta zona pues más de lo mismo. Y aquí cuando ya hemos avanzado más en la tendencia, porque al final pues eso, desde la última vez que tocamos la media de 20 semanas, aquí nos hemos hecho un 60% y aquí ya nos hemos hecho un 120%. Entonces, pues aquí va a necesitar, es más probable, al final siempre pensando en esos términos de probabilidad, que necesite un descanso, ¿no? Luego CRDO, que ya hemos comentado. Igual, una empresa muy joven, es verdad que esta es un tanto más volátil, pero ha aguantado con muchísima fuerza relativa estas últimas semanas, dejándonos este high tie flag al final y esta semana intentando romper. Luego Nebius, que es una IPO, es un conglomerado de varias empresas que pues eso, todo al final está relacionado con, pues eso, con robots, con autónomo, inteligencia artificial, infraestructura con relación a inteligencia artificial y realmente sale aquí a bolsa el día 24 de febrero. En DeepView, no sé por qué, sale mucho más gráfico, no sé si será pues eso, que salió de una SPAC de otra empresa o lo que sea, pero en TradingView sí que se ve bien. Y pues eso, que es capaz que ya nos ha demostrado que es capaz de doblarse, que mueve bastante pasta y que sobre todo en esta zona de aquí, en estas últimas semanas, cuando el mercado ha estado igualmente choppy, en 10 días, en un par de semanas, simplemente ha tenido 2 días que ha acabado en rojo y con un volumen de acumulación brutal. Entonces, pues eso, una IPO base que está en zona de máximos, que está mostrando esa fuerza relativa, pues y que mueve bastante pasta, pues hay que tenerla en el foco, ¿no? Y más cuando, como digo, ya nos ha demostrado que puede hacerlo muy bien
en pocas sesiones. Además es una cosa que estamos viendo mucho, ¿no? Tenemos A-Lab, tenemos CRDO, tenemos Reddit, tenemos Nevis, tenemos pues también Rubrik, que igualmente una empresa, como veis, es misma dinámica todo el rato, ¿no? Una empresa joven, relativo a temas de tecnología, que además tiene buenos fundamentales, ¿no? A nivel, pues sobre todo bueno, en este caso sí que son más EPS que ventas, ¿no? Que poco a poco va dejando de perder dinero, que sí que es verdad que trimestre a trimestre va ganando más, aunque no hay tampoco aceleración ni crecimiento con respecto a años anteriores, pero que bueno, que las estimaciones a futuro sí que pintan mejor, ¿no? Que al final es lo que compra el mercado. Pero bueno, al final tiene más sentido regirnos por el precio, es decir, la gente que sabe lo que está haciendo no está dispuesta a pagar, o sea, estaba dispuesta a pagar 30 euros, luego estaba dispuesta a pagar 50, ahora está pagando 70 euros. Entonces, si ellos están dispuestos a pagar más pasta, que es lo que al final se va a llevar el precio para arriba, eh, y cada vez están, pues eso, como digo, acumulando más y estas son las señales que nos está dejando el gráfico, pues por qué no seguirles, ¿no? Y al final, pues eso, tenemos un 100% en unas pocas semanas y en una, dos, tres, cuatro, cinco, seis semanas, pues dejándonos esta banderita y esta última semana una Insight Week, ¿no? Que al final, pues, como digo, al final el mercado es fractal, lo mismo vamos a ver en el semanal, en el mensual, en el diario, en el intradiario. Obviamente, cuanto mayor sea el horizonte temporal, en este caso mensual y semanal, pues mayor duración tendrán esas señales, ¿no? Si se está rompiendo un insight, una vela inside en un mensual, pues la probabilidad de que la tendencia sea duradera es mayor, ¿no? Y nada, como digo, al final ese gap con volumen en resultados, nos hacemos un 20%, tenemos algo de continuación, estamos consolidando durante esa presión bajista del mercado, pero como digo, aguantando los mínimos del gap es muy importante y como habéis visto, CRDO, AppGo, SMTC y demás, todas lo han aguantado, en este caso Rubrik más de lo mismo, verdad que es un poquito guarra, ¿no? Un poquito volátil, por así decirlo, y por ejemplo este Inside Day es, entre comillas, accionable, pero eso, compras, viene, te echa y al final acaba cerrando por encima de tu precio. Entonces, en este caso, pues me gustaría encontrar una entrada un poquito más, no sé cómo decirlo, o uno, que el mercado esté en una dirección más clara, nos deje un inside day y ese acabe funcionando, o incluso en un soporte, ¿no? Sería más inteligente estar comprando este día que se viene a la baja después de haber estado mostrando fuerza relativa, que en el gráfico intradiario encontremos ese soporte, estamos dejando un higher low con respecto a esta zona y al momento de estar recuperando el big up, pues igualmente podemos estar gestionando el riesgo más o menos ceñido, ¿no? Un 3, un 4, un 5%, y, y estamos en esa posición de fortaleza, ¿no? De es difícil que esté mínimo, o al menos no sería un comportamiento normal y querríamos estar fuera, que al final es lo que hacemos con los stop loss, y es probable que no lo vuelva a tocar. Entonces estamos posicionados ante una potencial líder. Y nada, y luego pues eso, que es tema de robóticas, y HSI, que es tema de Lidiar, de ese Autonomous Driving, pues eso, al final son activos mucho más volátiles, que se hacen un 500, un 600%, luego pues también corrigen en correlación a ello, y son pues de precio menor, entre comillas, bueno, no, entre comillas no, vale $3 y la otra 15, cuando el resto pues están valiendo 70, 80, 170, pero bueno, al final pues para seguir esa dinámica o esas temáticas que hay detrás del mercado, pues quiero estar viendo también que estas empresas empiecen a funcionar. Esto sería, ahora no las voy a accionar porque uno, prefiero estar tradeando MSTR, por ejemplo, además que también es una temática más clara, que es la temática líder del mercado y demás, y que mueve mucho más dinero, es mucho más predecible su movimiento, pero bueno, estar al loro de estas. Y luego, pues eso, al final tengo esa lista también de distintas empresas que son las líderes del mercado, aunque pues potencialmente ahora no están siendo accionables
y, y al final pues eso, que hay que reducir el foco a pocas empresas para poder ejecutar, ¿no? Pero eso, Hood esta semana haciéndolo muy bien, demostrando que es una de las líderes, ¿no? Tenemos esta tendencia, viene a hacer una consolidación de varias semanas, mostrando mucha fuerza relativa y esta semana pues rompiendo y con muchísimo volumen. Luego tenemos Sophie, que es una fintech, ¿no? Que más de lo mismo. Bueno, Hood, igual, una empresa joven que mueve mucha pasta. Sophie más de lo mismo, una empresa joven que mueve mucha pasta, que estamos rompiendo a fase 2 de tendencia y estamos en ese primer pullback a las medias. Igual que Reddit, Alap y demás, que lo están haciendo en máximos históricos porque simplemente han salido en esta zona o sea, en este periodo del mercado, cuando el mercado ya estaba empezando el bull market o lo que sea, y estas simplemente pues nacieron o salieron a bolsa pues cuando estaba acabando el anterior bull market, ¿no? Y tenemos pues entre comillas esta resistencia mientras las otras están en zona de máximos y potencialmente no estar teniendo nada de resistencia. Pero bueno, eso, una empresa que también lo ha hecho muy bien, se ha doblado cuando el mercado ha estado en tendencia, que ahora ha venido a hacer ese pullback a la media de 10 semanas y esta semana pues igual, mucha fuerza relativa. Luego Coinbase, pues eso, al final sí se activa toda la temática cripto, es una empresa que puede hacerlo muy bien. Tenemos también el IBIT, que al final es el ETF del Bitcoin, pues también teniendo muchísima fuerza relativa. Probablemente abramos también con Gap por cómo lo está haciendo el Bitcoin, que ahora comentaremos. Luego BTDR, que es una minera, o al menos relacionado con Bitcoin, pero bueno, al final estas tradean un poco a su bola. Es verdad que la tengo porque ha sido la que más fuerza relativa ha estado mostrando, pero igualmente el viernes mostró una debilidad relativa un tanto incomprensible, ¿no? Luego de JT, que al final es relacionado con Trump, que pues eso, hay que estar al loro. HEP, como digo, líder absoluta del mercado, haciendo nuevos máximos, rompiendo con fuerza. Brutal, además tiene resultados esta misma semana, ¿no? Luego, pues eso, las que ya hemos comentado, Marvel, SMTC. Luego APP también después de bueno, es una de las líderes del mercado, se hace un 300%, simplemente viene a consolidar a la media de 10 semanas. Palantir más de lo mismo, ¿no? Ese primer toque a la media de 10 semanas, aunque se ha pasado un poco la semana anterior rompiendo, pero con muy poco volumen, que es una cosa que O'Neill decía de si estás en una líder y cuando rompe con fuerza la media de 50 días o de 10 semanas, pues salte, pero si rompe esa primera rotura con poco volumen, pues dale un poco el beneficio de la duda. Si tienes ese margen y la tienes bien comprada, que sería pues en estas zonas de aquí, de los 30, ahora le sacas un 100%, pues tienes algo de margen, ¿no? Entonces nada, haciéndolo muy bien. Roblox también mucha fuerza relativa, como digo. VRT, pues también estoy al loro porque ha estado mostrando bastante fuerza, ahora un poco extendida, y si dejase un par de días ceñiditos pues buscaría entrarle. CEG más de lo mismo, brutal. Nuevos máximos. VST, aunque esta semana ha sido un poco así, un poco de debilidad relativa con respecto al resto, también muy bien. CLS también mostrando ser una líder en nuevos máximos. Lunar también la tengo un poquito aquí al loro con Fun, que es verdad que es un activo un poquito, bueno, muy líquido, pero igual es esa temática de Trump. Luego TSM, que también es otra de las semiconductores y que rompía con volumen. Bueno, al final es como ese reflejo del gráfico de los semis, dejando un higher low y yéndonos a la zona alta. Nvidia más de lo mismo, consolidando. De hecho, el gráfico semanal, pues eso, tenemos falsas roturas a la alza, pero también falsas roturas a la baja, ¿no? Y aguantando esa media de 20 semanas. Y luego, pues, BE también, que son un poquito más especulativos porque al final tienen un ADR mayor, pero eso también al loro, ¿no? Porque al final tienen el potencial de hacerlo muy bien. Y ser, pues eso, más de lo mismo. Lo que pasa que esta me recuerda, de hecho, un poco al gráfico de NNE, que es de esos Small Nuclear Reactors, porque al final trae un poco choppy, te puedes estar, sí, comiendo en un par de días
un 60%, pero luego estar devolviendo todo el movimiento, un menos 19, un menos 9, un menos 21. Entonces, pues estas hay que también saber tradearlas y tradearlas pues de acuerdo a su naturaleza. Por ejemplo, en MSTR, en Nvidia, en Tesla, estoy dispuesto a meter un porcentaje mayor de la cuenta. Y en estas empresas, pues eso, igual como máximo de la cuenta, pues podemos estar metiendo un 10, un 12%, ¿no? Siempre con esa gestión del riesgo. Y luego también otros setups que estoy viendo, que son empresas pues un poquito que no me merecen tanto el foco, ¿no? Porque pues eso, tengo otras, pero GLB, que es rollo e-commerce, pues haciéndolo muy bien con esa banderita, PSTG, tema inteligencia artificial, software, inteligencia artificial, haciéndolo muy bien, INTA, inteligencia, software, inteligencia artificial, también haciéndolo muy bien, un SML en zona de máximos históricos, primeros pullbacks a la media de 10 semanas, sé que los visionarios están dentro y nada, pues eso, si están los visionarios dentro, seguro que es una empresa muy muy buena y al final es lo que nos está diciendo el técnico también, ¿no? Una empresa que se dobla tiene el potencial de volver a doblarse. Y luego AS, que también es una empresa recién salida a bolsa, tema de pues como si fuese un Decathlon, ¿no? Pero eso, al final las empresas que se doblan tienen el potencial de volver a hacerlo y la verdad que tiene también muy muy buena pinta. Así que nada, vamos a comentar rápidamente también las criptomonedas. Nada, como digo, pues eso, al final tenemos el Bitcoin que teníamos, como veníamos comentando, este pedazo de cap and handle que es un patrón súper potente. De hecho, empezábamos a romper y rompíamos muy muy fuerte, haciéndonos un 37% en un mes. Pero es verdad que durante el mes de diciembre dejamos una vela que fue no tampoco alarmante, pero una vela de profit taking, ¿no? De que estaban tomando beneficios, empezábamos yéndonos al alza, acabábamos cerrando a la baja, justo el contrario de lo que queremos ver, ¿no? Porque al final eso nos puede estar indicando un cambio de tendencia. Pero al final también, debido a esta rotura, pues había que estar un poco y seguir al loro, porque lo importante es lo que hacemos a continuación, ¿no? Necesitábamos también un poquito más de información y de hecho este mes hemos tenido pues un comportamiento de libro en cuanto a lo que queremos ver, ¿no? De hecho, hemos hecho ese undercut de los mínimos, pero acabando y probablemente acabemos el mes muy por encima, entrando esa demanda para llevárnosla a esos nuevos precios, ¿no? Como digo, al final salíamos de esta mega base, entramos en tendencia y simplemente hemos venido a consolidar a esta media de 10 semanas y esta semana que cerró ayer la vela, es verdad que el domingo fue un día de volatilidad brutal, pero porque además también el sábado sacó Trump una criptomoneda en la red de Solana, una locura que se ha hecho un 500 y pico por ciento. Y eso, pues al final también el mercado se lo tomó bien, pero también ha traído mucha volatilidad, ¿no? Entonces, pues nada, eso, llevamos varias semanas consolidando, ¿no? Nos hacemos un 50% desde esa rotura, un 37% desde máximos y simplemente, pues eso, venimos a quitarnos a esas manos débiles. De hecho, bueno, yo salí en esta zona de aquí, me echó ese shakeout, al final rompiendo esa media de 20 días. Yo prefiero no estar durante esta tendencia y si tengo que comprar en precios más altos, pues compro, ¿no? Pero al final siempre pues esa gestión del riesgo es lo que me hace salir. Y nada, como digo, esta semana mostrándose muy muy fuerte. De hecho aquí dejó una entrada con esta recuperación de la media de 50 días. El sábado veníamos con otro Insight Day, de hecho parecía que lo rompíamos a las 8 de la tarde. Me estaba gustando mucho el price action porque estaba cerrando en máximos, pero no sé qué pasó, que al final acabó cerrando un más menos 3%, una vela muy fea. Pero bueno, esta mañana cuando me he levantado ya, pues eso, está entrando esta demanda y rompiendo, tocando nuevos máximos. Así que nada, $108.000 y la verdad que pinta muy bien. Luego tenemos XRP, que es líder absoluta del mercado cripto, ¿no? Mientras Bitcoin se hace un 50% y es como esa luz verde del mercado, como lo es en el S&P en las acciones, pues eso, XRP se hace un 400%.
Y nada, también pues eso, darnos cuenta de mientras Bitcoin pierde la media de 50 días, de 10 semanas y demás, está aguantando la media de 20 días, es verdad que la llegamos a perder, pero rápido la recuperamos. Aquí podría estar siendo nuestra primera entrada, menor riesgo obviamente porque al final eh, estamos iniciando esa progresiva exposición al mercado, vemos que nos funciona, dejamos otro Insight Day, otro punto de entrada, ¿no? Donde ya podemos estar incluso metiendo un poquito más de riesgo, aquí otro punto de entrada y directa a máximos históricos y siendo, pues como digo, la líder absoluta, ¿no? Entonces, pues nada, este es un gráfico para guardárselo en el Model Book y nada, y pues ayer igualmente muy volátil, pero ahora recuperando un más 11% y la verdad que muy, muy, muy buena pinta. Y luego, pues eso, también comentar Solana porque, como digo, al final tenemos esa noticia de Trump sacando su meme coin en la red de Solana y eso, y esta semana pues haciéndose un más 50% si nos vamos al gráfico mensual, porque Solana no estaba siendo para nada de las líderes, de hecho esta corrección que tampoco tuvo una tendencia muy muy potente, sí, un más 40%, pero XRP, como digo, un más 200 y pico, Cardano más 200 y pico, Sui igual, más 70, más 18, un 100. XLM, pues eso, más de lo mismo, un 400 y pico. Dodge, también un 160. Solana, un 40 y casi sin poder romper máximos, ¿no? Entonces no estaba siendo una de las líderes tras romper de esta base. Cuando, por ejemplo, en esta zona sí que fue una de las líderes, un más 800 y pico, una tendencia de la que he hablado mucho y también he estudiado mucho para, pues eso, al final poder beneficiarme de futuras. Y como digo, esta semana hemos tenido ese character change, ¿no? En pocos, ya aquí estaba mostrando algo de fuerza, pero como digo, el sábado un más 20% con muchísimo volumen, al día siguiente estaba teniendo esa continuación, rompiendo máximos históricos directamente de los mínimos a romper máximos. Es verdad que era insostenible y no se va a ir siempre para arriba, pero bueno, yo estaba esperando una consolidación ceñidita como estaba haciendo XRP, por ejemplo, para poder entrarle, pero al final vimos esa volatilidad en el mercado y hoy pues eso también haciéndolo muy bien, aguantando esta zona de los 261 que sería para mí como el high volume close entre comillas, y que buscaré intentar añadir algo de exposición por esa zona, pero eso, Solana de nuevo en el radar y para mí ahora mismo son, en cuanto a foco, pues XRP, Solana y luego Bitcoin, ¿no? Que también puede hacerlo muy bien y es como Tesla, bueno, como no se mueve tanto como Tesla siquiera diría yo y además tenemos como esa jugada de MSTR que es como estar tradeando el Bitcoin, como digo, apalancado y a mercado cerrado, pero eso también el foco. Y luego, pues eso, también pues en algunas de las que lo han hecho muy bien, un 200%, 7 8 semanas de consolidación y al logro de poder estar añadiendo o poder estar entrando a esa reanudación de la tendencia. Así que nada, fractales. Espero que os haya gustado el vídeo. Nada, estar de nuevo, pues eso, como siempre, durante estos periodos de corrección, seguir con nuestras rutinas, seguir al tanto del mercado para pues poder estar avispados y cuando el mercado se deje volver a hacer dinero y poder hacerle progreso a la cuenta. Así que nada, buena semana y nos vemos.